Frida Kahlo. Entre el dolor y el arte, la verdadera historia que no te contaron. ¿Sabías que Frida Kahlo pintaba acostada en su cama después de que un accidente casi la mata? Y que, entre pincel y pincel, vivió amores turbulentos, fiestas bohemias, y hasta conquistó París. Hoy te voy a contar la historia de la mujer que nunca se rindió. Quédate, porque esto, no te lo contaron en la escuela. Frida, la mujer que pintó su propia historia. En un barrio colorido de Coyoacán, un pueblo lleno de calles empedradas y casas de colores vivos, nació una niña que cambiaría la historia del arte, Frida Kahlo. Desde pequeña, Frida no era como las demás niñas de su época. En lugar de jugar con muñecas o aprender a bordar, prefería correr por el patio, trepar árboles y jugar a los piratas con su grupo de amigos. «Frida, bájate de ese árbol ahora mismo», gritaba su madre desde la ventana. Pero Frida solo se reía y seguía subiendo más alto, con su vestido lleno de tierra y su cabello negro despeinado. A ella no le importaba ensuciarse ni rasparse las rodillas. Lo que quería era explorar, descubrir cosas nuevas y, sobre todo, no quedarse quieta. Sin embargo, su espíritu aventurero tuvo un gran desafío cuando tenía solo 6 años. Una mañana, Frida despertó sintiéndose muy cansada. Su pierna derecha le dolía y, por más que intentaba levantarse, no podía caminar bien. Sus padres la llevaron al médico y la noticia fue devastadora. Tenía poliomielitis, una enfermedad que afectaba los músculos y la dejaba débil. Por meses, Frida tuvo que quedarse en casa, sin poder jugar con sus amigos. Su madre le ponía compresas calientes en la pierna, su padre le contaba historias y sus hermanas la acompañaban, pero Frida se sentía sola y aburrida. Cuando por fin pudo caminar de nuevo, su pierna derecha había quedado más delgada y un poco más corta que la otra. Los niños del barrio comenzaron a burlarse de ella. «Pata de palo», le gritaban algunos cruelmente. Al principio, Frida se sintió triste. Se miraba al espejo y notaba la diferencia en sus piernas. Pero, en vez de llorar, decidió ser más fuerte. «Si voy a ser diferente, seré la más diferente de todas», se dijo a sí misma. Desde ese día, Frida empezó a usar faldas largas para cubrir su pierna y practicó deportes que pocas niñas de su época se atrevían a hacer. Jugaba fútbol con los niños, nadaba en el río y hasta aprendió a boxear. «Sí, boxear. Vamos, no seas gallina», decía Frida mientras animaba a sus amigos a pelear con guantes de boxeo. Su padre, Guillermo Kahlo, la admiraba mucho. Era fotógrafo y tenía una conexión especial con ella. Mientras sus hermanas se entretenían con otros pasatiempos, Frida pasaba horas con su padre en su estudio, viendo cómo tomaba fotos y revelaba imágenes en una habitación oscura. Su padre también había tenido problemas de salud, sufría de epilepsia, y quizás por eso entendía mejor que nadie la lucha de Frida. «Tienes que ser fuerte, hija. La vida es dura, pero tú eres más dura», le decía él. Frida le hacía caso. Nunca dejaba que la vieran como una niña débil. Al contrario, se vestía con ropa masculina a veces para desafiar las reglas, hacía bromas pesadas y siempre tenía una respuesta ingeniosa cuando alguien intentaba molestarla. Así creció Frida Kahlo, diferente, rebelde y llena de energía. No imaginaba que, en el futuro, su historia y su rostro estarían en todas partes del mundo, pero algo sí sabía desde pequeña: ella nunca sería como los demás. Frida tenía 18 años y su vida parecía ir en la dirección que ella quería. Después de haber sido una niña fuerte y rebelde, ahora era una joven brillante con grandes sueños. Estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, una de las más prestigiosas de México, y quería convertirse en doctora. «Voy a curar a la gente», decía con determinación. Era de las pocas mujeres en su escuela y no le importaba competir con los mejores estudiantes. Le encantaba la ciencia, la anatomía y los misterios del cuerpo humano. También tenía un grupo de amigos divertidos con quienes bromeaba y hablaba de política, arte y literatura. Pero la vida de Frida cambió por completo un día de septiembre de 1925. Ese día, Frida salió de su casa como siempre. Fue a la escuela, se rió con sus amigos y al final del día tomó un autobús con su novio, Alejandro. Subieron a un autobús viejo pero colorido, que avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. «Hoy la vida es buena, ¿verdad?», le dijo Frida a Alejandro, sonriendo. Pero en un segundo,
Todo se oscureció. Un tranvía enorme apareció de la nada y chocó brutalmente contra el autobús. Hubo un estruendo aterrador, el metal crujió como si fuera de papel y los gritos de la gente llenaron el aire. Frida sintió un golpe feroz y su cuerpo salió disparado. No sabía qué pasaba. El dolor era insoportable. Su columna, su pierna, su pelvis, todo estaba roto. Cuando abrió los ojos, estaba en el suelo, cubierta de sangre y polvo. Un pasamanos de metal le había atravesado el cuerpo como una lanza. Pero lo más extraño era que su cuerpo brillaba. ¿Por qué estás cubierta de oro?, le preguntó a alguien en medio del caos. Lo que había pasado era increíble. Un hombre que viajaba en el autobús llevaba polvo de oro en una caja. Cuando el autobús chocó, el polvo se esparció por el aire y cayó sobre Frida. Ahí estaba ella, herida de gravedad pero brillante como una estatua dorada. Alejandro, su novio, estaba desesperado. «Frida, Frida», gritaba, tratando de ayudarla. Pero ella apenas podía hablar. Todo su cuerpo estaba destrozado. Unas personas intentaron moverla y ella gritó de dolor. Tuvieron que llevarla al hospital con muchísimo cuidado. Frida pasó meses enteros en cama, sin poder moverse. Los médicos decían que nunca volvería a caminar igual, que su cuerpo había quedado demasiado frágil. Su madre, Matilde, la cuidaba con amor, pero Frida estaba desesperada. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntaba con rabia. Ella, que siempre había sido activa, que soñaba con ser doctora y vivir grandes aventuras, ahora estaba atrapada en una cama sin poder moverse. Un día, su padre tuvo una idea. «Si no puedes salir al mundo, que el mundo venga a ti», dijo. Mandó a instalar un espejo en el techo de la cama de Frida, justo encima de su rostro. Luego, le dieron pinceles y pinturas. «Pinta lo que ves», le dijo su madre. Frida miró su reflejo y empezó a pintar. Al principio, solo eran líneas torpes, pero poco a poco, su mano se hizo firme. Pintó su propio rostro, una y otra vez. «Si no puedo moverme, al menos puedo crear», se dijo a sí misma. Y así, sin saberlo, comenzó su destino como artista. Frida nunca había pensado en ser pintora. Su sueño siempre había sido la medicina, pero ahora, atrapada en su cama, la pintura se convirtió en su única salida. «Si no puedo curar cuerpos, al menos puedo pintar mi alma», dijo una vez. Cada día, con paciencia, tomaba su pincel y miraba el espejo sobre su cama. Se pintaba a sí misma porque era lo que tenía más cerca, lo único que podía observar por horas. Su cara, sus cejas gruesas, su mirada intensa. Pero Frida no pintaba para ser bonita. «No quiero hacer pinturas dulces», dijo. «Quiero pintar mi verdad». Sus cuadros mostraban su dolor, su tristeza y su fuerza. Usaba colores intensos, como el rojo de la sangre o el amarillo brillante del sol. Y en cada trazo, en cada pincelada, dejaba un pedazo de su historia. Los doctores no eran optimistas. «Tal vez nunca volverás a caminar bien», le decían. Pero ellos no conocían a Frida. Con una fuerza impresionante, se obligó a levantarse. Aprendió a caminar otra vez, aunque con dolor. Poco a poco, dejó la cama y volvió a moverse por la casa. Y un día, con una gran sonrisa, se acercó a su familia y les dijo: «Voy a ser pintora». Su madre frunció el ceño, sorprendida. Su padre, en cambio, sonrió con orgullo. Él también había sido un artista, un fotógrafo que capturaba el mundo con su cámara, y entendió que su hija tenía un destino especial. Frida quería mejorar, aprender más sobre pintura. Pero no tenía profesores ni iba a la escuela. Así que tomó una decisión valiente: buscar al mejor pintor de México para que viera su trabajo. Ese pintor era Diego Rivera. Diego era famoso, un artista enorme, en todos los sentidos, porque era muy alto y muy gordo. Sus murales estaban por todo México y Frida lo admiraba. Lo había visto pintar cuando ella era estudiante, y ahora, con solo 21 años, se presentó ante él con su carpeta llena de cuadros. «Señor Rivera, quiero que me diga si mi pintura es buena o si mejor me dedico a otra cosa», le dijo sin miedo. Diego, sorprendido por su actitud, tomó sus cuadros y los observó con detenimiento. Esto es increíble», dijo finalmente. «Tienes un talento único». Frida sonrió, pero disimuló su emoción.
¿De verdad cree eso? No solo lo creo, lo sé, respondió Diego. Pinta más. No pares nunca. Esa frase marcó a Frida para siempre. Desde ese día, decidió que el arte sería su vida. Desde el momento en que Diego Rivera vio las pinturas de Frida, quedó impresionado. Pero no solo por su talento, sino por su personalidad fuerte, su inteligencia y su valentía. Tienes un fuego dentro, le dijo. Eres diferente a todas las mujeres que conozco. Frida se reía cuando la gente le decía que Diego era un hombre difícil. Era enorme, ruidoso, comía como si el mundo se fuera a acabar y tenía fama de ser mujeriego. Pero a ella no le importaba. Yo tampoco soy fácil, respondía con una sonrisa desafiante. Poco a poco, Frida y Diego empezaron a pasar más tiempo juntos. Hablaban de arte, de política y del futuro de México. Ambos eran comunistas y soñaban con un país más justo. Juntos, eran una combinación explosiva. Después de 2 años de amistad y amor, Diego le pidió matrimonio. ¿Quieres casarte conmigo, Frida? Preguntó con su voz fuerte. Frida no dudó ni un segundo. Sí, pero con una condición: seremos iguales. Se casaron en 1929 y la noticia corrió por todo México. La gente no podía creerlo. Diego era grande, desordenado y casi 20 años mayor que ella. Frida era joven, delgada y llena de vida. Parece un elefante casándose con una paloma, decía la gente, riendo. A Frida no le molestaban los comentarios. Ella sabía lo que hacía. Diego no es perfecto, pero es mi compañero de batalla, decía. Frida y Diego vivieron una vida intensa y llena de viajes. Fueron a Estados Unidos, donde Diego pintó murales importantes. Conocieron a artistas famosos, políticos y escritores. Frida, con su estilo único y sus vestidos coloridos, llamaba la atención en todas partes. Pero el matrimonio no era fácil. Diego seguía siendo un mujeriego, y Frida lo sabía. Sufría, pero no se dejaba vencer. Si él puede tener aventuras, yo también, pensó. Y así, Frida también tuvo romances. Le gustaban tanto hombres como mujeres, y vivió su vida con libertad. A pesar de todo, siempre volvía a Diego. Y Diego siempre volvía a ella. Nos amamos de una manera extraña, pero real, decía Frida. Su amor fue intenso, doloroso y apasionado. Se peleaban, se separaban, pero no podían estar lejos el uno del otro por mucho tiempo. Mientras Diego pintaba murales gigantes, Frida seguía creando su propio arte. Pero a diferencia de él, ella pintaba en pequeño, en lienzos más íntimos. Sus pinturas hablaban de su dolor, su amor, su cuerpo herido y su alma fuerte. Un día, un crítico de arte le dijo: Frida, tú no pintas sueños, pintas tu realidad. Ella sonrió. Exactamente, respondió. Y así, sin darse cuenta, empezó a convertirse en una de las artistas más originales del mundo. Su cuerpo nunca se recuperó del accidente. Las operaciones eran interminables, una tras otra, cada vez más difíciles. Algunas la dejaban meses en cama. El dolor era insoportable. A veces, siento que mi cuerpo es una jaula, decía, pero mi mente sigue siendo libre. Aún así, no dejó de pintar. Si no podía salir, pintaba desde su cama. Si no podía caminar, pedía que le trajeran lienzos más pequeños. Nada la detenía. Pies, ¿para qué los quiero, si tengo alas para volar? Después de varios años en Estados Unidos, Frida y Diego regresaron a México. Frida estaba cansada de la vida en el extranjero. Extrañaba su casa, su tierra, su gente. México es mi hogar. Aquí quiero vivir y aquí quiero morir, decía. Se instalaron en la Casa Azul, la misma donde Frida había crecido. Era su refugio, su mundo. Pero los problemas con Diego continuaban. Sus infidelidades se volvieron más dolorosas, hasta que ocurrió lo peor. Diego la engañó con la persona menos esperada, su propia hermana, Cristina. Cuando Frida lo descubrió, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Esto es peor que cualquier dolor físico, dijo entre lágrimas. Por primera vez, decidió alejarse de Diego. Lejos de Diego, Frida descubrió una nueva versión de sí misma. No necesito a nadie para ser feliz, se repetía. Empezó a vestirse con más color,
más orgullo. Salía con sus amigos, coqueteaba con quien quería. Viajó, pintó, amó. Fue en esa época cuando conoció a León Trotsky, el revolucionario ruso que estaba exiliado en México. Se dice que tuvieron un romance secreto. Frida estaba decidida a vivir sin miedo. La vida es corta y el dolor es inevitable, decía, así que más vale disfrutar. Pero aunque intentó alejarse de Diego, su destino siempre la llevaba de vuelta a él. Unos años después, volvieron a casarse. Esta vez, con nuevas reglas. No más fidelidad, pero sí respeto, dijo Frida. Era un amor complicado, pero inquebrantable. Mientras su vida personal era un torbellino, su arte empezaba a ser reconocido. En México, la gente aún no comprendía su estilo, pero en París y Nueva York, su pintura causó sensación. El famoso pintor Pablo Picasso dijo: Frida tiene algo que ningún otro artista posee. Ella se reía cuando escuchaba elogios. Nunca pintó para ser famosa. Pinto porque es mi manera de vivir, decía. Pinto porque es mi medicina. Frida ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en una artista reconocida, una mujer fuerte, un símbolo de resistencia. Sus pinturas viajaban por el mundo, aparecían en revistas y galerías importantes. Pero mientras su arte crecía, su cuerpo se debilitaba cada vez más. Mi cuerpo me traiciona, pero mi espíritu no se rinde, decía. Su primera gran exposición en México. A pesar de su fama en el extranjero, en México aún no le habían dado el reconocimiento que merecía. Pero en 1953, todo cambió. Por fin tendría su primera gran exposición en su propio país. Los doctores le advirtieron: no puedes ir, Frida. Tu salud es muy frágil. Pero ella no estaba dispuesta a perderse ese momento. Si no puedo caminar, me llevan en mi cama. Y así lo hizo. Llegó a la exposición acostada en su cama, con una gran sonrisa y rodeada de amigos, artistas y periodistas. Fue un escándalo. Fue un acto inolvidable. Fue Frida. La gente la aplaudía, le pedía autógrafos, celebraba su arte. Ella reía, bebía tequila y cantaba con mariachis. Hoy no es un día para llorar, dijo. Hoy es un día para celebrar la vida. Pero la alegría no duró mucho. Su salud empeoraba rápidamente. Le amputaron una pierna por una infección. Para Frida, fue como perder una parte de su alma. Me quitaron la pierna, pero no mis ganas de vivir, decía con valentía. Pero en sus diarios, escribía palabras de tristeza. Aún así, siguió pintando, escribiendo y luchando. En su última pintura, escribió: ¡Viva la vida! Era su mensaje final al mundo. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en la Casa Azul. Su último diario tenía una frase que decía: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Su funeral fue como ella, lleno de color, amor y pasión. Sus amigos llevaron flores, música y tequila para despedirla como se merecía. Y aunque Frida se fue, su arte, su historia y su espíritu siguen vivos. Hoy, Frida es mucho más que una artista. Es un símbolo de valentía, de amor propio, de resistencia. Sus pinturas están en los museos más importantes del mundo. Su rostro aparece en murales, camisetas, películas y libros. Pero más allá de la fama, su mayor legado es su mensaje. No importa cuánto duela la vida, siempre hay algo por qué luchar. Y así, amigos, Frida nos enseñó que cuando la vida te rompe, puedes pegar los pedazos con pinceles y colores. Si les gustó esta historia, denle un like, suscríbanse, y activen la campanita, que aquí en No Tan Serios, si muy sabios, siempre hay una historia más para contar. Nos vemos en la próxima, y ya saben, sabios sí, pero nunca aburridos.